Y no crea que tenía así como dinero para ir a comprar, pero dije, si no leo la Biblia me muero. Tengo que leer la Biblia, tengo que orar y si es necesario tengo que ayunar. Yo no sé si a usted le interesa lo que le estoy diciendo, pero se lo estoy diciendo muy de veras. Viva una relación con Dios, porque no estamos en tiempos donde la iglesia va a vivir sin opresión. No estamos en tiempos donde la iglesia puede estar relajada. Es una realidad espiritual la que la iglesia vive, siempre ha vivido y hoy más que nunca. Y si no nos metemos con Dios a una vida con Él, a saber lo que Dios quiere hablarme, a saber lo que Dios quiere decirme, a saber por dónde Dios quiere guiarme, va a ser muy difícil el caminar. Y nos vamos a frustrar pensando que es culpa de, o la iglesia, o esto o lo otro. Y en realidad es nuestra falta de relación con Él. Porque la relación con Dios es personal. Amén. Usted estará pensando, vino enojado el chaparrito este. No. Mire, Mateo capítulo 16. Yo le he puesto a este mensaje, ahora sí agarré un buen título, Toniel, creo. Le he puesto, pero es como medio plagio mi título. Le he puesto como título a este mensaje, Crónica de una muerte anunciada. Y digo plagio porque ese es el título de un libro muy famoso que escribió un hombre llamado Gabriel García Márquez, colombiano, poeta. Y es uno de los clásicos de la literatura, Crónica de una muerte anunciada. Mateo capítulo 16, verso 20. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a leer el 20 hasta el 24 también. Dice así la escritura, Jesús está hablando y dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. El 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Verso 23. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo en el verso 24 a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Creemos que en ella está la revelación de Jesucristo para que nosotros podamos conocerlo más profundamente y de esta forma nosotros podamos, Señor, tener un acercamiento más real contigo, ser fortalecidos en nuestro ser interior y al mismo tiempo desafiados para cumplir el propósito que tienes en nuestra vida, para que tu nombre sea glorificado, porque sabemos, creemos y declaramos en este día que hemos sido creados con un propósito que es para tu gloria, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este libro, Crónica de una muerte anunciada, lo leí cuando tenía como unos 12 o 13 años, 12 años. Me hicieron leerlo en la escuela. Y es una historia basado en una historia real que pasó en algún lugar de Colombia, donde no era un lugar muy grande, aparentemente un pueblo, y una muchacha fue deshonrada, y el presunto muchacho que la había deshonrado, el que se suponía, era un muchacho llamado Santiago Nazar. Entonces se comenzó en el pueblo a correr el rumor que los hermanos mayores de esta muchacha iban a matar a este muchacho. Y toda la narrativa va transcurriendo en diferentes escenarios. En un momento, hasta en la iglesia católica está el chisme con el sacerdote de que parece que lo van a matar a Santiago Nazar. No podían comprobar que era culpable. En la comandancia también se comentó que lo iban a matar. Cuando todo el mundo sabía que lo iban a matar, ¿sabe qué pasó? Lo mataron. Por eso se llama Crónica de una muerte anunciada. Porque la palabra crónica habla de los hechos ordenados de forma cronológica
acerca de un acontecimiento sucedido. ¿Se entiende? Ahora, cuando miramos la Escritura, en el Antiguo Testamento existen un poco más de 300 palabras proféticas relacionadas a la venida del Mesías. Tal vez ninguna palabra sea más descriptiva referente a Cristo en el propósito que vendría a trazar aquí en la tierra que Isaías capítulo 53, donde dice que sería llevado como una oveja al matadero, ¿se acuerda? Y que enmudecería. Hace poco maté un borreguito y pues no, pobrecitos de ellos no hacen nada. Jesús ahí está descrito en Isaías 53 que Él haría silencio y dejaría que lo lleven a la cruz. Entonces, en el Antiguo Testamento hay muchas referencias acerca del ministerio que Jesús vendría a desarrollar y acerca de su muerte en la cruz, de su sacrificio en pago por los pecados de la humanidad. Sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, hay alguien, además de Juan el Bautista, que se transforma en el principal anunciador de la muerte de Jesús. Hay alguien que es el que más dice que Jesús morirá en la cruz. Y la persona o el hombre que más anuncia la muerte de Jesús es Jesús mismo. En Mateo, ahí leímos recién, y el verso 20 lo vamos a dejar para después. Acuérdense lo que le digo ahora. Después vamos a mirar el verso 20. Ahora vamos a mirar el 21, donde dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, mire esta expresión aquí en el verso 21. Desde entonces, ¿qué significa eso? Que no fue la única vez que Jesús mencionó eso. Textualmente, en Mateo se registra 3 veces que Jesús menciona que Él sería muerto en la cruz y resucitaría al tercer día. También en Marcos 3 veces, en Lucas 3 veces, en Juan 2 veces. Pero Jesús seguramente con ellos y con muchas otras personas, muchas veces, porque dice la Biblia desde entonces, ¿no? Como que desde ese momento Jesús comenzó a decirles que Él iba a morir en la cruz. Ahora, esta historia que leímos está antecedida por una historia donde Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dijeron: bueno, unos dicen que eran Elías, otros que Juan el Bautista. Y Jesús va más profundo y le dice: ¿y ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Entonces Pedro, ¿se acuerda? Que le dice: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero dice que le dijo: no le digan a nadie que soy el Cristo. Y dice ahí en el verso 21, desde entonces comenzó a decirles lo que Él iba a tener que padecer en la cruz del Calvario. Jesús fue el que más habló de su propia muerte. Y a medida que su ministerio, se calcula unos 3 años y medio, duró en la tierra, sanando personas, predicando, enseñando. A medida que pasaban los días en esos 3 años y medio, la vida de Jesús anunciaba la muerte de Jesús cada vez más. Su caminar en esta tierra mostraba que Él iría a la cruz. Sus palabras, todo lo que Él hacía indicaba que Él tenía un propósito de ir a morir a la cruz. Claro, debe haber sido difícil, ¿no?, para aquellos que estaban con Él, sobre todo los discípulos y más íntimos y algunos otros seguidores, escuchar estas palabras, que su maestro sería muerto. Ellos no querrían saber esto. Entonces uno se pregunta: ¿no habrá tenido Jesús la oportunidad de salvarse de la cruz? Sí que la tuvo. El primero que le ofreció esta oportunidad fue Satanás. Lucas capítulo 4, versos 5 al 8. Dice que lo llevó a un pináculo alto cuando Jesús estaba ayunando ahí en los últimos días en el desierto. Y ahí dice que le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: si tú me adoras postrado, yo te entrego todos estos reinos. Y le dijo: porque a mí me han sido dados y yo se los puedo dar a quien quiera. Claro, Satanás astutamente se los había quitado a Adán y a Eva en el principio. Ellos se lo habían entregado, el derecho de propiedad del planeta Tierra. Ahora lo tenía Satanás. Y le está diciendo, entre comillas, ¿no? Le está diciendo: no necesitas la cruz. Viniste a recuperar todo lo que Adán perdió, yo te lo doy porque yo lo tengo. No vayas a la cruz. Pero Jesús le dice:
Vete, Satanás, porque solamente Dios debe ser adorado y tú no eres Dios. En otras palabras, Jesús lo que está haciendo es decir, yo vine a cumplir un propósito, el cual finaliza aquí en la tierra con el paso por la cruz, y no me voy a apartar de ese propósito, a menos que el Padre me indique otra cosa. Ahí leímos recién en Mateo 16:22, que el mismo Pedro, cuando escucha por primera vez que Jesús dice que él tendría que ir a Jerusalén y morir a manos de aquellos hombres ahí, ni siquiera termina de escuchar que al tercer día iba a resucitar. Porque es tan fuerte el impacto de que Jesús iba a morir. Y déjeme decirle que Pedro, a veces en este escenario, nos representa a muchos de nosotros que queremos ser más buenos que Dios. A veces estamos luchando en nuestra vida personal, porque siempre hay que luchar. Cuando uno no está luchando en su vida cristiana, en realidad lo que está sucediendo es que uno está retrocediendo, no hay término medio. Así que si no estás avanzando en tu caminar con Dios, no es que estás en el mismo lugar, estás retrocediendo. Entonces a veces nos ven las personas luchando y vienen a ponernos la mano en la espalda, como hizo Pedro, me imagino, con Jesús, para decirnos, tranquilo, tienes que quererte un poco más. Tienes que tratarte mejor, tienes que apapacharte más, queriendo tener conmiseración de nosotros. Yo aborrezco mi propia conmiseración. Yo no me quiero tener lástima. Yo quiero hacer lo que Dios me envió a hacer y no andar teniendo lástima de que me falta esto, de que no tengo aquello, de que me puede pasar esto. No, fuera los temores, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo sé que en mí mismo no puedo confiar, pero confío que aquel que me llamó me va a ayudar y me va a dar la fuerza. Amén. Entonces Pedro le dice, Señor, imaginemos que Pedro era mexicano, y le dice, Señor, vamos a echarle ganas, no tenías que ir a la cruz. De una a otra la hacemos, Señor. Aquí nos hacemos una cooperacha entre todos y pues no vas a la cruz. Pero fíjese las palabras de Jesús. Lejos de conmiserarse, lejos de decir, ay, ¿cómo me quiere Pedro? Jesús conoce el corazón de Pedro y sabe que Pedro quería que Jesús fuese un rey humano para él también tener un lugar de privilegio cerca de él. Por eso le dice, tú no piensas en las cosas de Dios, tú piensas en las cosas de los hombres, te interesa lo material, lo que le interesa al común de la gente, y le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro no estaba endemoniado, pero la palabra Satanás significa adversario, contrario al propósito que el Dios me envió. Por lo tanto, Pedro se estaba poniendo como una piedra de tropiezo en el camino de Jesús. Por eso Jesús le dice, Pedro, en esa posición, con esas palabras, ya no eres ni siquiera mi discípulo, ahora eres un adversario para mí, apártate de ahí. Y lo corre a Pedro. Jesús tuvo oportunidades para poder haber hecho un ministerio o haber llegado inclusive a ser el rey más grande del pueblo de Dios después de David, mucho más grande que David. Fíjese, en Juan 6, 14 y 15 dice la Biblia que los hombres lo vieron hacer señales. Era cuando alimentó a la multitud con un poco de pan y peces. Dice, y dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En ese momento Jesús podría haber dicho, bueno, yo voy a ser un rey mejor que David, no voy a ser adúltero como fue él, no voy a ser un mal padre como tal vez fue él, yo no voy a hacer las marranadas que hizo David, aunque fue un gran rey, yo voy a ser un rey como ninguno, y nadie después de mí va a ser tan grande como yo. Pero él no hizo eso, porque él veía que la gente lo quería entronar. Porque en ese tiempo el pueblo de Dios, los hebreos, estaban bajo el yugo de los romanos. Ellos tenían que pagar tributo. El gobierno romano estaba por encima de ellos. Entonces, lo que ellos querían era liberarse de los romanos. Así pensaba el pueblo de los judíos, que el Mesías que vendría, que significa Salvador, los liberaría de la esclavitud de Roma, y entonces ellos serían libres. Y por eso querían hacerle rey, porque ellos pensarían, bueno, si este con unos poquitos peces y unos panes nos dio de comer a todos, puede multiplicar espadas, carros, armas, caballos,
hombres de guerra y librarnos. Este es el bueno. Y aparte, si multiplica pan y peces, nadie tiene que trabajar. Aquí podemos estar nomás que Él parta panes y peces y comemos. Pero Jesús no se quedó ahí con la expectativa de las personas. No, porque Él sabía que su camino tenía un propósito específico y estaba trazado hacia la cruz. Y no renunció a eso, por lo contrario dice que se aisló de ellos, se retiró para que no lo pongan como rey. Porque ellos pensaban en un rey humano y Él había venido a traer un reino espiritual que iba a ser por la eternidad. En otra oportunidad, y esta historia me gusta mucho, Juan capítulo 12, versos 23 y 24, dice que Jesús está entrando a Jerusalén en lo que la Biblia dice la entrada triunfal, ¿se acuerdan? Que le ponían ramas de palmas, le extendían los mantos y Jesús entró montado en un pollino de asno, en un burrito. Y había una multitud impresionante. Si usted lee el capítulo 12 de Juan, va a encontrar inclusive en uno de los versículos 18, 19 por ahí, que dice que los fariseos, los escribas dijeron, el mundo se va tras Él. Ellos vivían echándole contras a Jesús. Pero como la gente iba tras Jesús, ellos ya estaban resignados. No hay que hacer, todos se van tras Él. Y Jesús está contemplando toda esa multitud que lo expectaban a Él, que querían que Él sea el rey ahí. Y de repente dice la Biblia que unos griegos buscan a Jesús. Estos griegos no estaban aparentemente con una necesidad tan profunda, porque si no tal vez hubiesen hecho como aquella mujer con el flujo de sangre, se hubiesen arrastrado entre la multitud. Posiblemente no tenían un arrepentimiento en su corazón como el que tuvo Zaqueo para subirse arriba de un árbol y observar a Jesús. Tampoco tenían una necesidad como la de Bartimeo, que gritó, Jesús, hijo de David, y cuando lo hacían callar gritaba más fuerte. No, ellos querían una presentación formal. Si este va a ser el rey, nosotros queremos ir haciendo relaciones políticas con él. Y buscan a Felipe, porque el papá de Felipe era griego. Y entonces Felipe va con Andrés y van con Jesús. Y Jesús está mirando a toda esa multitud que lo está aclamando. Y ellos le dicen así, Señor, unos griegos te buscan. Y me encanta la respuesta de Jesús. Porque Jesús, cuando le dicen unos griegos te buscan, y ellos están esperando una respuesta como usted y yo hubiésemos esperado, Jesús le dice, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y uno diría, pero ¿qué le pasa? Está contestando otra pregunta. Se ve que era para alguien que le vino a preguntar otra cosa, de siembra, de tierras, de agricultura. Jesús está contemplando su ministerio terrenal, el momento más glorioso, la cúspide de su ministerio terrenal, y lo compara como un grano de trigo, o mejor dicho, se compara a sí mismo como un grano de trigo, y dice, yo tengo que morir, yo tengo que morir, yo tengo que ir a la cruz. Todo esto que la gente me está ofreciendo aquí no es nada comparado a lo que en realidad vendrá después, si yo realmente voy a esa cruz y pago el precio para aquello que vine a hacer. Y existe algo que quiero explicarle un poquito, y por eso le dije antes que íbamos a hablar del verso 20. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, y Jesús le responde y todo, Jesús le dice, no le digan a nadie que soy el Cristo. Y acá hay que entender esto. La palabra Cristo en esa época era una palabra muy controversial. La palabra Cristo es un término griego que significa el ungido. Así como en el hebreo era el Mesías, lo mismo era para los griegos el Cristo. Ahora, cuando se mencionaba la palabra ese es el Cristo, o alguien decía parece que ese es el Cristo, había una controversia muy fuerte. Y escuche bien, por una parte estaba el pueblo judío, que cuando decían ese es el Cristo, ellos decían ese es el que nos va a salvar de los romanos, ese es el que nos va a volver a dar libertad, ese es el que se va a levantar como un día estuvo el rey David y nos va a dar el mejor tiempo de nuestra historia, la mejor temporada de nuestra nación. Así que había expectativas de parte del pueblo judío para con aquel que fuera el Cristo, pero también del lado de los romanos. Decir que alguien era el Cristo era una amenaza, porque era el que les quitaría al pueblo que ellos tenían esclavos. ¿Sí me explico? De hecho, dice la Biblia que en Mateo 2, 3 al 5, que cuando Herodes escuchó
que venían aquellos 3 reyes siguiendo una luz para adorar a aquel que había nacido y que sería el rey. Dice que Herodes, dice la Biblia ahí en Mateo 2, 3 al 5, dice: el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Escuche bien, dice: y convocados todos los principales sacerdotes. Herodes convocó a los sacerdotes judíos. Le dijo a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Y se acuerda qué hizo Herodes? Ordenó una matanza. Por eso festejamos el Día de los Inocentes, ¿no? ¿Sí sabía? Somos bien graciosos nosotros para hacer festejo. Ordenó una matanza, porque significaba que el Cristo que había nacido le quitaría la autoridad que él tenía como rey. El Cristo para los romanos era la persona que les quitaría al pueblo debajo de sus garras. Así que Jesús, cuando les dice a ellos: no le digan a nadie que soy el Cristo, les está diciendo: sí soy el Cristo, pero todavía no es el día de la cruz, por lo tanto no lo mencionen ahora. Cuando llegue el momento, yo mismo voy a decir que soy el Cristo. La Biblia dice en Hechos, esto es bien interesante, capítulo 5, verso 34 al 37, Jesús ya había resucitado, había ascendido a los cielos, los discípulos estaban predicando, los toman presos y los religiosos están ahí decidiendo qué van a hacer con los discípulos. Y se levanta uno de ellos, que era uno de los doctores de la ley de los judíos, y dice: ¿se acuerdan cuando se levantó Teudas y cuando se levantó Judas el Galileo? Después se disipó todo eso. Y él dice: cuando es de los hombres, así pasa, pero si es de Dios, va a permanecer. Así que él les da un consejo. Ahora, es bien interesante porque un historiador llamado Flavio Josefo, que vivió en los tiempos de Jesús, tiene un libro llamado Guerra de los Judíos, y él registra, escuche bien, él registra en este libro Guerra de los Judíos que en el año 6 y en el año 7, es decir, Jesús tenía 6 y después tenía 7 años, porque vio cuando uno tiene 6, después ¿cuánto cumple? Claro, y después 8. Y después ya hay un momento que para atrás, ¿no? Queremos, pero no. Bueno, entonces Teudas, registra Flavio Josefo, fue un hombre judío que dijo que era el Cristo cuando Jesús tenía 6 años, apelando a la expectación del pueblo judío. ¿Y sabe qué hizo Teudas? Teudas juntó 400 hombres y dijo que como él era el Cristo, tenía una vara. Él podía ir al río Jordán y hacer lo que hizo Moisés en el Mar Rojo. Y los romanos vinieron tras él y él corrió con esos 400. Y todos estaban esperando que cuando pongan la vara se abra el Jordán y pasen en seco. Era un milagro. Ya con eso los romanos iban a decir: ay, caray, con un palito hizo lo que Moisés allá. Pero no se abrió el Jordán. Y le cortaron el pescuezo a Teudas. Eso está registrado históricamente. Y al siguiente año se levantó otro que dijo que era el Cristo, Judas el Galileo. Y él no tenía 400, tenía alrededor de más de 2000 hombres con él. Y ellos se hicieron llamar los celotes y armaron una revolución para liberarse del pueblo romano. Pero los romanos los persiguieron y alcanzaron a muchos, primero a él y a muchos otros. ¿Y sabe qué hicieron? Los llevaron a un lugar donde tenían muchas cruces y los clavaron en cruces. Los romanos tenían un concepto: aquel que venga a decir que es el Cristo, lo que le espera es una cruz. Y la cruz no era el símbolo de una ambulancia, la cadenita que yo tengo colgada que me regaló un amigo. La cruz era el instrumento de tortura en el cual se consideraba que debían morir los malhechores, los malvivientes. Cualquiera que dijera que era el Cristo, los romanos le decían: ah, eres el Cristo, ahí está una cruz, vente. Por allá anduvo uno Teudas y otro Judas diciéndose que eran el Cristo. Claro que no lo eran. Y así les fue. Entonces Jesús está anunciando que Él es el Cristo y le está diciendo a los suyos que va a morir en la cruz. Pero ellos no lo entienden, porque ellos están pensando que Él los venía a liberar de los romanos. Y si los va a liberar de los romanos, ¿cómo es que los romanos lo van a poder matar en una cruz? Debe haber sido bastante confuso para los discípulos cuando Jesús
De repente decían, denle al César lo que es del César. ¿Cómo esto no nos vino a liberar de la opresión de él y nos está diciendo que le paguemos los impuestos? Y alguno vio que quiere ir más allá. Estaría diciendo, no, dice esto, pero es para que nadie se dé cuenta. Seguramente después nos va a liberar. No, Jesús estaba diciendo, paga tus impuestos, no seas desgraciado. Hay que pagar lo que hay que pagar. Y luego decía, dale a Dios lo que es de Dios, tu corazón. Pero la realidad es que Jesús nunca atentó contra el imperio romano de la forma que los judíos esperaban, o que incluso el mismo imperio romano esperaría que el llamado Cristo se sublevase y se rebelase contra ellos. Jesús nunca hizo eso. Jesús nunca hizo eso. Entonces, ¿por qué crucificaron a Jesús? Es más, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Ha pensado en eso? ¿Quién clavó a Jesús en la cruz? ¿Por qué lo clavaron en la cruz? ¿Quién lo crucificó? Dice la Biblia en Mateo 26, 59 en adelante, que cuando lo apresaron allá en el huerto de Getsemaní, lo trajeron a un patio donde había un grupo de religiosos y venían muchos falsos testigos. Y dice que se contradecían con sus propios testimonios. Jesús estaba tan limpio que no había por dónde acusarlo. Los religiosos judíos lo querían hacer matar, pero no tenían cómo. Sus argumentos no cabían para acusar a Jesús, mucho menos a una muerte de cruz. Y dice ahí la Biblia en Mateo capítulo 26, 59 en delante, que en un momento vinieron dos testigos y dijeron, él ha dicho, y eso era verdad, lo que pasa es que lo interpretaron mal, que va a destruir el templo y en 3 días lo va a reconstruir. Jesús estaba hablando de su muerte y al tercer día resucitar, él como templo del Espíritu. Pero ellos vinieron diciendo eso del templo de piedras, y entonces el principal que estaba ahí, religioso en aquella noche lúgubre, en ese patio ahí frío, lo señala a Jesús y le dice, es verdad lo que están diciendo, dime si tú eres el Cristo, dime si tú eres el Hijo de Dios. Y él dice, sí, tú lo has dicho. Y desde ahora te digo, le dice Jesús, que verás, y papá le da. Y entonces dice que él, mire qué viejo asqueroso, se rompió la ropa. Es que la gente religiosa no es muy bonita, porque siempre está acusando a los demás y creyéndose que es mejor que los otros. Y él se rompe la ropa y dice, ¿acaso necesitamos ya con todo lo que lo estamos oyendo aquí? Necesitamos más testigos. ¿Vieron lo que ha dicho? ¿Qué hacemos? Y dijeron, es reo de muerte, pero no lo podían crucificar ellos. Entonces miren lo que hacen ellos. Se lo llevan al gobernador romano, que era Pilato, porque Pilato era el que tenía el poder para crucificarlo. Y se lo llevan allá. Y llega Jesús ahí con Pilato y le dicen, escuche bien esto, más o menos así tiene que haber sido la historia. Ellos le dicen, aquí te traemos a uno que dice que es el Cristo. Somos tan buenos y nos gusta tanto estar bajo la esclavitud de ustedes, que cuando alguien viene a liberarnos, nosotros venimos y te lo entregamos para que lo mates. ¿Se da cuenta? Qué porquería de gente, ¿no? Y Pilato lo ve, y la transparencia de Jesús, y cuando le empieza a decir, oye, ¿estás oyendo lo que están diciendo de ti? Están diciendo que eres el Cristo, lo único que tienes que decir tú es que no eres, y ya, y te dejo ir. Y Jesús no dice nada. Y mientras Pilato está admirado ahí por él, y escuchando a todos que lo están acusando así, le llega un mensajito, ¿no? Como cuando está el pastor predicando y llega un papelito acá que le traen a alguien, y llega a ser la esposa, más complicado, ¿verdad? Hay que atenderlo, hay que leerlo enseguida. Y le llega un papelito, ¿y sabe qué era el papelito? La esposa de Pilato le mandaba decir, ese hombre que estás ahí entrevistando, ese que te llevaron los judíos, es un hombre justo, anoche fui atormentada en sueños, no te metas con él, no te ensucies tus manos con sangre de ese hombre, porque ese hombre es justo. Oh. Y ahora Pilato más que nunca lo querían soltar, no solamente porque se daba cuenta que los otros eran unos celosos y que él no tenía nada malo, sino porque la esposa lo estaba amenazando también. Lo quería soltar. Y entonces Pilato dice, bueno, la forma que tengo de soltarte es que tú digas que no eres el Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿eres el Cristo o no? Sí, le dice, yo soy. Antes le había dicho a los discípulos,
no digan nada. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Pero ahora que es el tiempo, sabiendo lo que le tocaba en la cruz, Jesús dice, sí, yo soy el Cristo. Juan capítulo 10, verso 18, la primera parte, Jesús dijo, a mí nadie me puede quitar la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Nadie pudo matar a Jesús. Él se entregó voluntariamente por amor a una humanidad perdida. Él vino a dar su vida en rescate para salvarnos del infierno, de la condenación eterna. Y Él caminó hacia la cruz un día a la vez, un paso tras otro paso. Dice la Biblia en uno de los evangelios que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él no iba a dejar que nada se interpusiese entre esa cruz, aunque no es que le fue fácil, porque en el huerto de Getsemaní sufrió hasta hidratidosis, sudó sangre y le dijo al Padre, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre fue que Él pagase el precio en la cruz, y Él no se hizo a un lado. Él fue en ese propósito hasta el último momento, y pudiendo haberse librado tan fácil con decir, no, yo no soy el Cristo, ellos dicen que yo soy, yo no soy. Él dijo en ese día, sí soy. Entonces ya Pilato no tenía más que hacer. Todos los otros viejos celosos, religiosos empezaron, crucifíquenle. Y no solo los viejitos, la misma multitud que lo había aclamado un día antes, o un día y medio antes, a la entrada queriéndolo hacer rey, ahora gritaban que lo claven en la cruz. Qué tremendo, ¿no? El fenómeno de las multitudes. Hoy te aplauden, mañana te tiran piedras. Y entonces Pilato dice, ¿qué hago? Y como para Pascua siempre le soltaba a alguien, y tenía uno que era pero de los peores criminales, llamado Barrabás. Entonces dice, bueno, la última que me queda para que mi esposa no me regañe es, miren, le voy a soltar a uno. ¿Tengo a Barrabás o a Jesús? ¿Quién querría que Barrabás se acerque a su hija o a su hijo? Nadie, ¿verdad? Pero sin embargo ellos gritan, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Y Jesús permanece en silencio. Y va en ese camino del famoso Vía Crucis y es clavado en aquella cruz. Y la última palabra que él menciona ahí en esa cruz es, consumado es. Aquello para lo que vine a esta tierra, que no fue solamente predicar, sanar y enseñar, sino redimir a una humanidad perdida, lo estoy logrando en este momento. Claro, después tendría que resucitar, pero ahí, en ese momento, cuando Él está expirando, cuando Él está muriendo en la cruz, Él dice, consumado es. Aquello para lo que fui enviado, aquello para lo que el Padre me destinó, y el propósito tan duro para el cual fui enviado, lo he alcanzado. Consumado es. Ahora bien, voy a tomarle unos 5 o 6 minutitos más, porque hay un texto que me ha cautivado este tiempo atrás, este mes, y es Colosenses 1:24, donde dice el apóstol Pablo, yo lo tengo en la versión Nueva Traducción Viviente aquí, dice, Colosenses 1:24, dice el apóstol Pablo, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Yo no sé si antes no le había prestado atención a este texto o qué, pero me llamó tanto la atención que Pablo dice que él está en su propio cuerpo padeciendo aflicciones por la iglesia de Jesús, por el pueblo de Dios. Y entonces uno dice, ¿acaso el sacrificio de Jesús no fue perfecto? Sí lo fue. Pero la única forma de que el sacrificio de Jesús, que la muerte redentora de Cristo y la resurrección que produce vida eterna se manifieste a una sociedad que todavía no lo conoce, es a través de la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo es, Él ya me alcanzó a mí. Su muerte y su resurrección son una realidad en mi propia vida. Así que yo pongo mi propia vida en favor de la iglesia que ya conoce al Señor, para que sea más edificada, más fortalecida, para que tenga más revelación, y también para aquellas personas que no lo conocen,
Lo que está diciendo Pablo es que la iglesia, o sea, usted y yo, tiene que reflejar a Jesús. Que el sacrificio, la muerte de Jesús y la resurrección, la vida de Jesús, se va a manifestar al mundo a través de su iglesia. Por eso él dice en el verso 24 que leímos de Mateo capítulo 16, él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No venimos para que Dios nos patrocine nuestros sueños. No venimos a Él para que Dios nos bendiga en todo lo que hacemos y no tengamos más problemas. Entonces Dios no me quiere bendecir. Claro que te quiere bendecir. Pero venimos para responder a lo que Él nos diga. Venimos para conocerlo a Él y saber que tiene un propósito con nuestra vida y poder cumplirlo, y para que Él se glorifique. Venimos para que a través nuestro Jesús sea conocido. Venimos para que las personas que todavía no lo han conocido puedan escuchar de Él. Por eso dice el apóstol Pablo también en Romanos: ¿cómo irán si no hay nadie que vaya y que les predique? ¿Cómo van a saber de lo que Jesús hizo en aquella cruz, de su resurrección entre los muertos en aquella tumba, si nadie se lo está comunicando? Es que es la iglesia la que tiene que comunicarlo. Y lo que Pablo está diciendo es: no importa cuánto tenga que sufrir yo voy a hacer que el sacrificio y la resurrección de Jesús sigan siendo conocidas y sigan siendo efectivas en esta tierra, para que cuando Él venga un día por su iglesia o me llame a su presencia, yo haya hecho todo lo que estaba a mi alcance y Él se haya glorificado en mi vida. Hechos capítulo 20, verso 22 al 24, Pablo dice así: he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Iba a Jerusalén, pero había incertidumbre de lo que le iba a suceder. Y luego dice Pablo: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades donde voy me da testimonio diciendo: te esperan prisiones y tribulaciones. Qué bonito, ¿no? Usted me pregunta: ¿dónde vas a ir mañana? Y yo, supongamos, me voy a ir para allá. ¿Y qué te espera allá? Pues allá me van a garrotear, porque voy a ir a predicar, y ya me dijeron que si voy a predicar, el Espíritu me está diciendo que me van a sacudir, que no sé si vuelvo de allá. ¿Y usted qué me diría? No, pues no vayas, ¿verdad? Escápate. Dice Pablo: yo sé que me esperan prisiones, tribulaciones. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, con tal que un día pueda decir también: consumado es. Dice: y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hemos sido salvados y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Hay un registro en la eternidad y hay una morada donde Jesús dijo: yo fui a prepararte morada, y yo creo estar ahí. Pero mientras estoy aquí, tengo una tarea: reflejar a Jesús. Y usted también, aunque no haya sido llamado a predicar en una plataforma. ¿Qué es lo que la gente ve en tu vida? Porque la Biblia en 2 de Corintios capítulo 3 verso 2 dice que somos cartas leídas por todas las personas. Cuando la gente te lee a Jesús. Cuando la gente te lee, ¿qué lee? ¿Lee tu oficio? ¿Lee tu profesión? ¿Puede leer tu cartera? ¿O lee que hay un Dios que está dentro tuyo y que está vivo? La gente tiene que leer a Jesús en nuestra vida. Un día Dios nos pedirá cuenta de estos. ¿Cómo podemos hacer que la vida de Dios sea más intensa en nosotros? ¿Cómo podemos reflejar más a Jesús? Haciendo lo que Él nos pidió. Con esto voy a terminar. Niégate a ti mismo y toma tu cruz. Mucha gente cree que lo que Dios nos ofrece es solamente prosperidad y bendición, y eso es solamente una parte. Pero lo que Dios te ofrece es una cruz donde debe morir tu ego, donde debe morir mi yo. Tal vez no es una cruz como la de los romanos de madera, donde vamos a morir físicamente, o tal vez pudiera serlo, pero sí es una cruz a donde tenemos que renunciar a nuestra vida egoísta. La muerte nunca se ve bonita. ¿Sí sabía eso? Mi primera experiencia con la muerte fue cuando yo tenía 5 años. Entré a la escuela y yo era un niño muy inquieto. Todavía soy inquieto, ya no soy niño, aunque por ahí mi esposa dice que sí.
Y yo estaba muy alardeando en mi curso, una escuela de rancho, porque éramos 4 en mi curso. Y en toda la escuela éramos como 12. Mi curso era el más numeroso. Unos cuatitos, una muchachita y yo. Y la maestra dijo un día, en una materia que llamaba ciencias naturales, como biología, dijo: traigan estas cosas. Era un frasco con una cartulina y con algodón y alcohol y unas semillas de lo que ustedes quieran para germinarlas. Yo dije: las vamos a emborrachar. Y mi mamá me dio, porque mi mamá sembraba, y me dio unas semillas de tomate. Hicimos el frasquito y yo estaba desesperado. Yo pensé que armábamos todo y salían los tomates. Y la maestra dijo: no, vamos a llevarlo al laboratorio. Y el laboratorio, en esa escuelita de rancho, había que abrir la puerta del único baño que había. Estaba el excusado, el depósito del agua, y arriba había una tabla. Ese era nuestro laboratorio. Y ahí puso los 4 frascos. Y pues yo todos los días quería entrar, y la maestra era de estas maestras muy rígidas. Entonces yo le agarré la llave un par de veces para espiar, y ella me agarró la oreja. Y dije yo: voy a perder una oreja. Y yo, las veces que fui a mirar, el frasco estaba igual. Entonces pasó más de un mes en el que yo no pude saber de mi frasco porque estaba con llave. Y un día la maestra, fuimos a formar la bandera y nos regresábamos para el aula, y ella dijo: voy a buscar algo al carro. Y salió afuera y yo vi la llave puesta en el laboratorio, el baño. Dije: esta es la mía. Me entró esa adrenalina. Dije: me la juego, perderé una oreja, pero tengo 2. Y me abrí. Y vaya sorpresa. Todos los frascos, bueno, a mí los otros no me importaban, ¿verdad? Me importaba el mío. Estaban todos negros, verdes, como podridos. Y de repente sentí la presencia. No era de Dios, era la maestra atrás mío. Y claro, imagínense una cosita así, yo, y diciendo: y por esto voy a perder mi oreja. Y le dije: maestra, se arruinó. Y dijo ella: está bien, se tenía que morir, tu semilla tenía que morir. Y tomó mi frasco, solamente el mío, y cuando lo giró había una pequeña ramita verde. Pasado un tiempo, lo sacamos de ahí, lo pusimos en una especie de macetita plástica. Cuando se hizo una plantita que empezaron casi a brotar tomates, me dijo: llévalo a tu casa y plántalo. Y yo fui y lo planté. En la noche iba con una lucecita y lo miraba, y en la mañana bien temprano lo miraba, y no dejaba que ni mi hermano lo mire, nadie, eran mis tomates. Y mi mamá me decía: espérate que están verdes y te va a agarrar diarrea si te los comes. Y yo me los quería comer verdes. Le daba pedrada a las gallinas que pasaban cerca, y los cuidé, hasta que me los pude comer yo solo. Los tomates más ricos que he comido en mi vida. Ese día, mientras yo comía los tomates, teniendo 5 años sin saber, yo estaba diciendo: consumado es. La única forma de que la vida de Cristo se manifieste en ti es que tú decidas morir a tu propio yo. No hay vida sin muerte. Mientras Jesús caminó en la tierra, su vida anunciaba su muerte. Pero una vez que Él murió en la cruz, su muerte anuncia la vida eterna y abundante que nosotros tenemos. Así que si quieres que Dios se manifieste en tu vida, que el Espíritu Santo sea una realidad en ti y te dé victoria en las áreas de tu vida, debes tú voluntariamente ir a la cruz que Él te ha ofrecido. Él dijo: si alguno quiere, no te va a obligar. Ponte de pie en esta tarde. Si alguno quiere renunciar a su propia manera egoísta de vivir y rendirme mi vida. Jesús dijo: aquel que se aferra a su vida la va a perder, pero aquel que me la entrega la va a hallar. La única forma de satisfacer nuestro corazón, de sentirnos plenos y completos, es cuando nos encontramos con Él. Es cuando nos descubrimos en su presencia. Así que la invitación de Jesús vale la pena.